grabando y voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan cuando lo ven? Ya. Ok, bueno, ya vamos terminando con el tema de árboles, Ya. entonces hoy quería empezar con los grafos, pero antes de también quería enseñarles un par de formatos que se utilizan para guardar, bueno, datos en general, pero que realmente son árboles lo que guardan al final, y esos dos formatos son los archivos XML y los archivos JSON. Entonces, bueno, por lo que vi, casi ninguno ha usado un archivo XML. Los archivos XML se utilizan también mucho en las páginas web. Si una página web que es HTML, es una variante de XML, digámoslo así. Si ven aquí arriba, los archivos XML siempre empiezan con esto. Y tienen una sintaxis un poco particular. Siempre empiezan como con una raíz, que vean cómo se escribe. Es como un menor que, una palabra y un mayor que, ¿verdad? Y esto como que abre, eso se llama una etiqueta. Esto abre una etiqueta que se llama raíz. Y esto que está aquí abajo la cierra. Que vean que es exactamente igual, pero tiene este slash antes del nombre de la etiqueta. Entonces ven, es como menor, el nombre de la etiqueta, mayor, y eso abre la etiqueta raíz. Y después con esto lo cerramos, que es igual, pero va con esto aquí. Y aquí en el medio podemos meter un montón de cosas. Entonces digamos que esto fuera un documento para guardar las carreras y los cursos del TechWorks, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos tener aquí adentro? Podemos tener una etiqueta que sea carreras. Y adentro tenemos varias carreras. Entonces aquí podemos tener una carrera y otra carrera, etcétera, carreras. Entonces ven que lo que se nos está formando es un árbol. Teníamos este nodo arriba que era como la raíz. Después tenemos adentro un nodo carreras. Y adentro de ese nodo tenemos en este momento 5 carreras más. Ven que la sintaxis siempre es la misma, ¿verdad? Es como abrimos una etiqueta con esto. Aquí tenemos el nombre de la etiqueta. Y con esto pues terminamos el pedazo de abrirla. Y después para cerrarla es lo mismo, pero con el dash acá. ¿Y esto para qué nos sirve? Digamos que si queremos guardar el nombre de la carrera de compu, entonces podemos ponerle aquí, bueno, esa carrera tiene un nombre que se llama computación, descripción, no sé, la que sea, la mejor de todas. Y podemos ponerle un ID. Vean la sintaxis, digamos, para ponerle como no, si esto fuera una clase, digamos, sería como un atributo de esta carrera, ¿verdad? Esto sería el atributo nombre de esta carrera. Otra forma de hacerlo es como poniéndolo así. Entonces sería como el ID de la carrera, digamos que sea IC. Se puede de las dos formas. Yo también habría podido poner esto. ID, IC. Las dos son válidas. Es casi que lo mismo. Se acostumbra más esta sintaxis de ponerlo como un hijo, ¿verdad? Vean que este que está así se llama atributo, que es como el nombre del atributo, un igual y entre comillas que es el atributo. Entonces, hipotéticamente también podría haber hecho esto, el nombre es igual a computación. En general, cuando uno lo que está guardando datos, se acostumbra más esto de acá. Y tal vez aquí en un atributo se pone algo pequeñito, como, no sé, como un ID o algo así, nada más para que sea más fácil identificar el dato que uno está buscando. Pero en general se acostumbra más a hacerlo así. Entonces, digamos, si quisiéramos guardar otra carrera, no sé, administración, ¿verdad? Y descripción. Y aquí mejor no pongo nada. Lo que sea. Ya no puedo subir eso a YouTube, qué madre. Bueno, continuamos a continuación y vean que esto básicamente sigue siendo un árbol, ¿verdad? Vean que este es un nodo nombre que es hijo de este nodo carrera, que es hijo de estas carreras, que es hija de la raíz. Entonces, este es un formato de archivos que se usa muy a menudo para muchas cosas. Y como les mencioné, si abren su browser y van a una página web cualquiera y ven el código fuente que está atrás de esto, vean que es muy parecido, ¿verdad? Copiamos esto. Copy. Se ve muy parecido. Bueno, no lo copió. Edit as HTML. Copy inner HTML. Vean que es lo mismo. Tiene una cabeza, tiene un meta que aquí uno pone como información general de la página web, después tiene por aquí el título, entonces ven que el título es un hijo de este meta, de este meta, de este meta, de este meta,
y que si seguimos por aquí abajo, esto es JavaScript, omitamos eso. Pero más abajo podemos encontrar... Es una página bastante pequeña, todo está en JavaScript. Bueno, porque están estos divs que también son también nuevos. Entonces, en fin, es un formato muy, muy utilizado y que si lo ven, lo que guarda al final son básicamente árboles. ¿Preguntas de ese formato? Profe, yo tengo una pregunta. Acabo de llegar, ¿qué estamos viendo? Estamos cerrando el capítulo de árboles. Entonces le estaba enseñando este formato que se llama XML, que se utiliza para guardar datos usualmente, pero que lo que tiene adentro es una estructura jerárquica que al final del día es un árbol. Entonces mira que digamos, tiene una raíz, que adentro tiene carreras, que adentro de esto sería como un arreglo de carreras, ¿verdad? Entonces ven que adentro tiene una carrera 1, tiene una carrera 2, que sea admin, ¿verdad? Y una carrera 3, etcétera. Que entonces si lo ven esto sería, no sé, electrónica. Entonces si lo ven esto es un árbol. Entonces de hecho es bastante común que le toque uno hacerlo, agarrar y cargar estos datos que son árboles y traerlos al lenguaje que sea y ya pues ahí uno tiene el árbol con los datos y hacer algo con ellos. Entonces en fin, eso es un formato que se usa muy a menudo para guardar datos y que si lo ven es un árbol. Digamos, uno podría seguir incluso más adentro, ¿verdad? Como, bueno, quiero tener dentro de la carrera los cursos, ¿verdad? Entonces aquí tengo el curso, esta estructura de datos con un ID de IC 2001 y que tenga un nombre de curso de estructura de datos. Entonces ven que no es un árbol como los que hemos visto, en el sentido de que no es un árbol binario de búsqueda, ni AVL, ni nada, es nada más un árbol para guardar datos, pero vean que es una estructura jerárquica. Entonces también uno se encuentra mucho ese tipo de árboles pues en la calle, digámoslo así. En resumen, este formato lo que tiene son etiquetas que se ven así. Ajá. Serían como árboles XML. Sí, es un archivo XML, pero lo que tiene dentro es un árbol. Ok, entiendo. Entonces vean que esta es la raíz, ¿verdad? Y se abre y se cierra. Igual todas las etiquetas se abren y se cierran. Entonces aquí tenemos este arreglo carreras, que vean que es una etiqueta carreras, se abrió y se cerró acá. Y dentro de eso tenemos una carrera, que es toda esta carrera, tenemos otra carrera que es esta y esta otra carrera. Y cada una de estas cosas adentro tiene múltiples hijos. Entonces vean que la carrera tenía un hijo nombre, un hijo descripción, un hijo cursos, y que el hijo cursos a su vez puede tener múltiples hijos. Entonces, si lo ven, es un árbol, básicamente. El otro formato que mencionó Pablo, este editor no me deja editarlo fácilmente, pero se llama JSON. Así. Que si alguna vez han visto un diccionario en Python, es básicamente un diccionario en Python. Entonces, y también lo que uno puede representar ahí solamente son, bueno, lo que sea, pero usualmente tienen algo como un árbol adentro. Entonces, empieza algo como esto y tiene también etiquetas. Entonces, digamos, el mismo archivo que habíamos visto antes sería algo como esto. Tenemos las carreras y aquí abrimos porque es solo un arreglo, ¿verdad? Entonces, ven que esta es la sintaxis de una lista en Python, ¿verdad? Y esto que tenemos aquí es básicamente como un arreglo. Adentro que tenemos, tal vez tenemos, no sé, una carrera, ¿verdad? Que tenga adentro, no sé, ¿Aló? ¿Sí? Sorry, es que acabo de entrar. Entonces, Siempre dice era algo. para ver qué estaban viendo. Estamos viendo los archivos XML y los archivos JSON. Uy, No es un tema muy pesado, tranquilo. Bueno, vamos por acá. Tenemos el archivo JSON que se ve algo como esto. Entonces vean que es como un diccionario, ¿verdad? De Python. Entonces tenemos aquí las carreras y adentro puede tener arreglos como este. Adentro de ese arreglo puede haber a su vez otro diccionario, digámoslo así, que sea la carrera, que tenga adentro un diccionario que sea, no sé, ID es igual a IC, por ejemplo. Y se olvidó poner esto acá. Creo que en JSON más bien es con igual, en Python es con 2 puntos. No, profe, creo que sí es son 2 puntos en esto, ¿verdad?
Lo sé porque acabo de hacer algo con un JSON en Java, entonces. Sí, es un formato bastante común. Entonces, en fin, ven que uno puede hacer lo mismo que hace con un XML, puede hacerlo con un JSON. Los dos son formatos bastante comunes. Ahorita yo diría que está un poquito más de moda el JSON porque es un formato más liviano. Ven que en el XML uno tenía que poner pues, la etiqueta de apertura y la etiqueta de cerrar. Entonces es un poco engorroso. En el, ¿cómo se llama? En el JSON, pues no hace falta. Entonces es un poco menos de paja lo que tiene adentro. Entonces, ahorita está un poquito más de moda el JSON. En ambos pueden guardar lo mismo, básicamente. Y en los dos podrían guardar ¿cómo se llama? Un árbol, por ejemplo. ¿Preguntas de estos formatos? No, ok. Fuera de eso, entonces, pues ya terminamos la parte de, ¿cómo se llama? De árboles del curso, entonces empezaríamos con los grafos. No sé si alguien tiene alguna pregunta en general de grafos antes de comenzar, perdón, de árboles antes de comenzar con grafos. No, pronto, gracias. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es un grafo? Ahí están las fuentes, referencias, demás. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco como de teoría de grafos. En la próxima clase ya los vamos a ver, empezar a hacer en código. Yo sentiría que esos son más fáciles que los árboles. Entonces, creo que ya el pico del curso pasó, digámoslo así. A nivel de implementar estructuras son relativamente sencillos. Así hay muchos algoritmos sobre los grafos, entonces después vamos a ver algunos de ellos. Entonces, usualmente el trabajo en sí de definir la estructura es bastante sencillo, los algoritmos tal vez son la parte un poquillo más pesada en los grafos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Un montón de definiciones, básicamente esta es la parte teórica de grafos. Entonces, bueno, empecemos con él. ¿Qué es un grafo no dirigido? Y vamos a ver que hay varias variantes de grafos y vamos a irlas viendo pues, una tras otra. Es un tipo de dato abstracto que tiene una colección de vértices. Entonces tiene una colección de vértices que sería algo como esto. Vean que V va a ser nuestro conjunto de vértices y en este caso tiene de V1 a Vn vértices. Y el número de vértices es denotado por esto. Vean que el conjunto V de vértices con las rayitas al lado, eso va a tener n número de vértices. Entonces nuestro grafo tendría, no sé, 10 o 100 vértices, por ejemplo. También posee una colección E de pares no ordenados. Esto es importante porque estamos en el no dirigido. Ahorita lo explico más. Entonces ven que se ve como VI y VJ, que se llaman las aristas. En inglés se llaman edge, entonces por eso en la literatura solamente le ponen E. ¿Y qué son las aristas? Básicamente conectan los vértices. Entonces se puede implementar de varias formas. Nuevamente la vemos en la próxima clase más en detalle, pero usualmente se implementan como matrices de adyacencia o como listas de adyacencia. Entonces vean que en resumen los grafos son un conjunto de vértices y un conjunto de aristas que las conectan. Un ejemplo muy clásico sería una red de transporte vial. Entonces ese es el metro de Londres, que es famoso, la selección que usaron para este. Pero entonces aquí vean que tenemos las diferentes estaciones del metro. Entonces aquí esto es una estación, esta rayita aquí, esta de acá es otra estación. Todas estas, los puntitos también son estaciones. Y entonces Igualito, los trenes en Costa Rica. sí, esto mismo se podría poner en Costa Rica, pero la verdad es que el mapa de buses de Costa Rica es un desorden, ¿verdad? El bus es para cuando quiera, entonces no es tan ordenado. Pero en fin, digamos, cada una de estas son las paradas, ¿verdad? Digámoslo así, cada rayita o circulito. ¿Y cuáles son las aristas? Son las que las conectan. Entonces, de esta parada que sería Tottenham Court Road a Holborn, esta línea, esto es una arista. Y digamos, de Holborn a Covent Garden, esto también es una arista. En este caso, recuerden que los grafos pueden tener peso, más adelante lo vemos. Entonces, este numerito que está en el medio, por ejemplo, en este caso sería cuánto tiempo dura uno caminando de una estación a otra. Entonces, es como para si uno está aquí y dice, bueno, quiero ser vago y montarme en el metro o no. Entonces, si me voy a pie, duro 8 minutos. Si agarro el metro, pues ahí puedo durar menos probablemente. Entonces, en fin, vean que son el conjunto de estaciones, en este caso serían los vértices y las líneas de metro que las conectan serían las aristas. Un ejemplo más tico sería pues, las calles, una intersección de una calle, por ejemplo, sería como un vértice y que se conecta con otras intersecciones y las calles que las conectan son básicamente pues, las aristas. Más ejemplos, las redes sociales. Cada uno de ustedes son vértices y tienen una conexión hacia otra gente, ¿verdad? Entonces esa conexión, cuando ustedes le dan like, eso es la arista. Ustedes como personas son los vértices. Entonces hay un montón de problemas que se atacan con grafos en realidad.
Como les mencioné, esto es un tipo de dato abstracto y quiero llevar una analogía hacia la lista. Recuerden que al puro inicio del curso empezamos a ver el tipo de dato abstracto lista, que habían dos formas de implementarlo, era el array list y la lista enlazada. El array list básicamente usaba un arreglo por debajo y la lista enlazada usaba nodos y punteros. Pero el tipo de dato abstracto en sí era lista, ¿verdad? Y teníamos estas dos formas de implementarlo. Con los grafos pasa algo parecido, con nombres diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos el grafo con una estructura ahí etérea, abstracta, y tenemos las dos formas de implementarlos, que una es la matriz de adyacencia y la otra es la lista de adyacencia. Entonces esto nuevamente, ven que una es como un arreglo o matriz y la otra son como con nodos y listas. Entonces las formas esas de cómo implementarlo lo vemos en la otra clase. Pero nuevamente vean que es un tipo de dato abstracto y ya después tenemos que preocuparnos por cómo hacer que funcione. Entonces ya más gráficamente se ve así. Les mencioné que tienen una colección de vértices. Aquí nuevamente piensen en estaciones de metro o de bus o lo que sea. Entonces vean que esta tiene pues 9 vértices. Entonces vean que esta sintaxis, no sé, rayita v raya, eso significa cuántos vértices tiene este grafo y este caso tiene 9. Entonces por eso esto está en 9. Tenemos el conjunto de aristas que vean que son pares de VI y VJ, digámoslo así. Entonces vean que este V1, V2, básicamente lo que me dice es que hay una línea entre V1 y V2. Si nos vamos a esta de V3, V5, pues es que básicamente que entre V3 y V5 hay una línea. Entre V4 y V8 también hay una línea, etc. Entonces si ven, esto que está acá son las líneas que se establecen entre los vértices. Y esa sintaxis, nuevamente, la raya, raya, eso es, bueno, cuántos vértices tengo, en este caso tengo, perdón, cuántas aristas tengo, en este caso tengo 5 aristas. ¿Preguntas por el momento? Pero fue una pregunta fuera del tema. ¿Esta clase está siendo grabada? Sí, pero gracias por el recordatorio. ¿Algo más de los grafos dirigidos, no dirigidos? Ok. No. Entonces nuevamente aquí la pareja VJ, VK básicamente dice que VJ está conectado con VK, ¿verdad? No nada muy... Entonces, bueno, aquí estamos viendo los grafos no dirigidos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver los dirigidos, pero en los grafos no dirigidos lo que implica eso es que las aristas son bidireccionales. Entonces, piensen en una calle de 2 vías, ¿verdad? Si todas las calles fueran de 2 vías, entonces la red de calles de Costa Rica sería un grafo no dirigido. En la vida real no es así, entonces esa no es un grafo no dirigido. Entonces vean que aquí básicamente V1, V2 implica que yo podría ir de V1 a V2 o de V2 a V1, es bidireccional. También se puede que un grafo, perdón, que un vértice vaya hacia sí mismo. La mayor parte del curso vamos a asumir que no se puede, pero también puede suceder. Hay problemas en los que eso sucede. Eso sería, no sé, en el contexto de una red social, como que ustedes den like a ustedes mismos, cual es un poco loser, pero se puede. O que de una estación de metro uno haga un loop raro y vaya a la misma estación de metro, ¿verdad? Entonces, hay problemas en los que funciona y problemas en los que no. Entonces, en la mayor parte de los problemas no funcionan, entonces vamos a omitirlos por el momento. Pero en el caso de problemas en los que funciona, eso se representaría algo como esto, ¿verdad? Sería pues un vértice que se conecta a sí mismo, entonces va de V1 en este caso a V1 o de Vn a Vn, ¿verdad? Miro que pueden preguntarse, bueno, dado un número de vértices, ¿cuál es el máximo número de aristas que puedo tener dentro de ese grafo? Y eso lo da esta fórmula. Entonces, digamos, tengo 10 vértices, sería 10 por 11 entre 2, y esa es la cantidad de aristas que voy a tener en mi grafo como máximo, ¿verdad? Sería el grafo, ¿cómo se llama? Completamente conectado, donde todos se conectan con todos. Entonces, un paréntesis, eso es para un grafo no dirigido, aparentemente, tengo que arreglar eso. Que, bueno, los que han llevado a prueba de esta forma tal vez se les haga familiar, es como el número de combinatorias que hay básicamente. Entonces, bueno, veamos un ejemplo. Vean que aquí tenemos un grafo que tiene en este caso estos vértices, va en las letras de la A a la G y tiene estas 9 aristas. Entonces vean las aristas, ven como, bueno, este va de A a B, tiene una conexión, de A a D tiene otra conexión, de A a E. Entonces veamos por ejemplo esta de B a C sería esta. Entonces estas aristas lo que me dicen eso. Vean que por ejemplo de C a G no tengo conexión, entonces por eso es que no tengo la línea. ¿Preguntas por ahora? No, ok. Profe, disculpe, los vértices son la cantidad de puntos que hay dentro de esa matriz. Sí, un vértice es un punto, ¿verdad?
un vértice es un punto, ¿verdad? Volviendo al ejemplo de la red social, digamos, vos, su cuenta de Instagram, ese es un vértice. Y la cuenta de Pablo es otro vértice. Cuando vos vas y le das like a la cuenta de Pablo, entonces ahí creas una conexión. Esa conexión es la arista. Ok, está bien. Note que... Mae, yo soy el nodo G. Sí, estás forever alone, Laura. Profe, tampoco tan así, profe. Eso dolió. No, estoy jodiendo. Pero bueno, vean que de hecho, en este caso de la red social, más adelante vemos los grafos dirigidos, pero adelantando un poco, vean que hipotéticamente, digamos, vos podrías darle like a la cuenta de Pablo y que Pablo no te dé like a tu cuenta. Entonces, en ese caso, las relaciones no son bidireccionales, no es como que cuando vos le das like a Pablo, inmediatamente la relación en el otro sentido también es cierta. Entonces, los grafos de redes sociales son dirigidos. Un grafo no dirigido sería tal vez como el método que les enseñé antes de Londres, que pues si vas en una vía también vas en la otra. Entonces nuevamente los puntos son vértices, las líneas son aristas. ¿Preguntas? Profe, muchas gracias. Sí, claro. Está el concepto de grado de un vértice que suena familiar al grado que teníamos en los nodos de los árboles. Y sí, realmente es muy familiar. Es básicamente cuál es el número de vértices adyacentes a un vértice. Entonces vean, por ejemplo, si estamos en B, lo que tenemos que hacer es, bueno, ver cuántos vecinos tiene. Entonces, B tiene vecinos a D, E y C. Entonces el grado de B es 4. Entonces, es literalmente contar cuántos vecinos tengo. Entonces, por ejemplo, el grado de G, que es Laura supuestamente, entonces vean que tiene 0 vecinos, entonces tiene grado 0. Entonces, nuevamente, digamos, en un ejemplo de red social sería como, bueno, ¿cuántos followers tengo yo, por ejemplo? ¿Preguntas? Veamos otro ejemplo, digamos, el grado de A tiene de vecinos a D, a E y a B, entonces tiene 3 vértices, perdón, grado 3. Bien por ahora. Okay. Sí. También tenemos el concepto de subgrafos, algo así como los subárboles en árboles, pero ahora estamos en grafos, entonces pues subgrafos. Entonces básicamente agarramos, digamos, partiendo de este grafo, podríamos agarrar un subconjunto de los vértices y un subconjunto de las aristas que los conectan. Entonces imagínense la red social de Facebook, ¿verdad? Es súper grande y tal vez queremos para algún problema en particular enfocarnos solo en las personas que viven en Costa Rica. Entonces, si esta es, ¿cómo se llama? La red social gigante de Facebook con miles de vértices, ¿verdad? Entonces agarramos un subconjunto de esa red que sería algo como esto. Entonces imagínense que aquí digamos, estos son los de Costa Rica con las líneas que son entre personas de Costa Rica con personas de Costa Rica. Entonces es un subgrafo, ¿verdad? Agarramos unos cuantos de los vértices y unos cuantos de las aristas que conectan a estos vértices y eso es un subgrafo. ¿Preguntas? Ok. También tenemos un subgrafo inducido que es bastante similar a lo anterior. Ven que básicamente es que agarramos un subconjunto de los vértices que estaban en el grafo original y ¿cuál es la diferencia? Que vamos a agarrar todas las aristas que conectaban a esos vértices. Entonces vean que por ejemplo aquí agarré pues menos vértices que en el anterior, entonces agarré solo A, D, E, C y G, pero vean que puse todas las aristas que los conectaban a ellos antes. Entonces vean que por ejemplo no es como que hay una flecha entre C y G que existía y no me la traje. No, básicamente todas las conexiones que existían entre ellos me las traje tales y como venían. Entonces eso es un subgrafo inducido. ¿Preguntas? Profe, perdón, en el subgrafo normal yo puedo agarrar las que yo quiera, en el inducido tienen que estar conectadas, esa es la diferencia nada más. No, mira que por ejemplo aquí yo agarré A y B, es el subgrafo común Ajá. corriente, y mira que Ajá. había una línea entre A y B y no me la traje. Ujú. Entonces mira que digamos no me traje todas las conexiones entre los vértices que elegí. Pero por eso en el subgrafo normal usted se trae las que se quiere, nada Las más. que yo quiero, sí. Y en grafo el inducido tienen que estar todos mandatoriamente conectados los me que se traigo traigan. todas las aristas que los conectan. Ah, ok. Entonces, digamos, si aquí yo hubiera agarrado B, entonces hubiera por fuerza tenido que traerme la conexión entre A y B, la conexión entre A
a D. La entre B y de C y A- B y E. Exacto, sí. Y B y D. O sea, todas las conexiones entre los vértices que existían que me traje, tengo que traerlas. Ok, gracias. Claro, justo. Después está el concepto de camino, que nuevamente vean que es similar a, ¿cómo se llama? A un árbol en muchas formas. ¿Qué es un camino? Es una secuencia de vértices, ¿verdad? En árboles sería una secuencia de nodos. Entonces, en un árbol íbamos hacia abajo, pues aquí podemos ir en cualquier dirección, pero en principio es lo mismo, ¿verdad? Es una secuencia de vértices. Y es una secuencia de vértices donde básicamente hay una arista que los conecte, que esa es la volada que tiene aquí, ¿verdad? Que básicamente dice que, bueno, tiene que existir una arista que vaya de V0 a V1 y de V1 a V2 y de V2 a V3 y de VK-1 a VK. Entonces, básicamente tiene que haber una arista en orden de esto, básicamente. Y tiene un largo K, que sería, pues básicamente la cantidad de vértices que lo componen menos 1, lo cual nuevamente es similar al largo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, vean este grafo. Un camino válido sería de A a B, de B a E, de E a C y de C a F. Entonces vean que tiene largo 4 porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vértices menos 1, tenemos largo 4. Acá tenemos otros, vean que uno puede dar vueltas, incluso puede pasar por el mismo nodo, vértices, que es lo mismo casi. Entonces vean que este fue de A a B, de B a E, de E a C, de C a B, aquí ya había pasado, pero no importa, paso de nuevo y voy hacia D y todo bien. Esto también es un camino válido, en este caso es de largo 5. Ven que es básicamente imposible llegar hacia G. Entonces, no existe un camino válido que vaya de A a G, es imposible. También tenemos un camino trivial que sería pues de donde estoy a donde estoy. Entonces de A a A, digámoslo así. Entonces sería un camino largo 0. Y tenemos un concepto que es el camino sencillo, que es un camino sin repeticiones, con la posible excepción del último y el primer vértice. Entonces el que teníamos acá, eso es un camino sencillo, vean que no se repite nada. Este de acá ya no es un camino sencillo porque vean que pasé por B 2 veces. Entonces este no es un camino sencillo, este sí. La excepción que mencionaba es que aquí podría haber vuelto hacia A. Entonces imagínense un camino que fuera A, B, D, A. Entonces inició y terminó en el mismo. Entonces eso sí se considera un camino sencillo. Entonces no importa que el primero y el último se repitan, mientras sean solo esos, igual lo puedo considerar un camino sencillo. Y un ciclo sencillo es básicamente como un camino sencillo de al menos 2 vértices en el que el primero y el último son iguales. Entonces básicamente un camino sencillo donde el primero y el último son iguales. ¿Preguntas? ¿Cómo es con el camino sencillo? Es el camino sin repeticiones y con la posible opción de volverse al mismo, ¿eh? Sí, es como que vos fueras de la abuela, Cartago, Heredia, San José y termines en la abuela nuevo. Entonces mira que hiciste un recorrido por toda la GAM, pero no repetiste ninguna ciudad excepto la primera y la última, que eran la abuela. Ok, está bien. Entonces, o sea, no importa que se repitan el primero y el último, básicamente eso es un camino sencillo. Si vos hicieras como a la abuela Heredia a la abuela San José, ya eso no es un camino sencillo porque pasaste por la abuela más de una vez y la abuela no era el primero y el último. Ok, entiendo. Y el ciclo es eso mismo, pero con 2 vértices, ¿era? El ciclo es básicamente un camino sencillo, o sea, donde por fuerza el primero y el último son el mismo. O sea, sería básicamente el camino sencillo donde empezaste y terminaste en la abuela. Ok, entiendo. Gracias. Ok, con gusto. Vértices conectados. Se dice que 2 vértices están conectados y existe un camino entre ellos, ¿verdad? Entonces, si entre Alajuela y Cartago tal vez no hay una conexión directa, hay un montón de intersecciones en el medio, pero vean que es factible llegar de Alajuela a Cartago. Entonces, Alajuela y Cartago están conectados. Entonces vean que por ejemplo G no está conectado con nadie, A está conectado con B, A está conectado con F, puedo hacer un camino ahí medio largo pero llego hacia F, pero A y G no están conectados. Un grafo conectado se llama básicamente un grafo donde todos los vértices están conectados, tal vez no directamente, pero de alguna forma u otra se puede llegar hacia todos los puntos. Entonces vean que en este grafo, de este punto, yo puedo llegar a cualquiera de los otros. Puede que tengan que dar unas cuantas vueltas, pero eventualmente puedo llegar. Entonces un grafo desconectado es donde eso no es cierto. Entonces
Entonces vean que, por ejemplo, tengo estos vértices que están conectados por líneas azules y estos otros que están conectados por las rojas. Pero vean que los rojos son como su pequeño grupo social, ¿verdad? Entonces solo se conectan entre ellos. Entonces yo no puedo llegar de aquí a aquí. Solo puedo mezclarme entre los azules o entre los rojos, pero no viceversa. ¿Preguntas de eso? No, profe. Gracias. Ok. Entonces, bueno, este es otro ejemplo, ¿verdad? Ven que estos son... Tenemos aquí 3 vértices y 3 vértices, pero de estos no puedo llegar a estos, ni viceversa. Entonces, estos están desconectados. Cuando hacemos esa línea en el medio, ya ¿cómo se llama? Me permite que esté conectado, ya todos se pueden comunicar con todos. Entonces, este ya sí está conectado. Hemos visto grafos sin pesos, ven que aquí las líneas pues no tenían ningún numerito ni nada por medio, entonces pues, básicamente puedo llegar de un lado a otro. Eso usualmente es interesante, pero los grafos con pesos personalmente creo que son más útiles, se utilizan bastante. Que es básicamente cuando le ponemos un peso a cada arista, y ese peso puede ser, depende del problema, ¿verdad? Puede ser la distancia, si estamos en, ¿cómo se llama? No sé, sistema de transporte de Costa Rica, cuánta distancia en kilómetros tenemos. Puede ser tiempo, ¿verdad? Creo que todos sabemos aquí que pues a veces, aunque sean 200 metros, dura uno como 4 horas en presa, entonces tal vez a veces es mejor poner tiempo que distancia. El costo, no sé, tal vez ir de Alajuela a Cartago en bus, que cuesta el bus de aquí a San José y el de San José a Cartago, algo así. También podría medirse en plata. Si fuera una red social sería, no sé, la cantidad de likes a post que le puso alguien a alguien más, por ejemplo. Y entonces este grafo, aquí se me olvidó traducirlo, se llama un grafo con pesos, ¿verdad? Que se ve algo como esto. Vean que, por ejemplo, aquí A está conectado con B con un peso de 3.5 y A está conectado con D con un peso de 5.1 y B con E con un peso de 2.1. Entonces es lo mismo de antes, excepto que cada línea tiene un número, ¿verdad? ¿Preguntas? Y aquí está el ejemplo mismo que vimos antes. Vean que este ya lo tenía. Entonces, por ejemplo, en este caso, los vértices que tienen las estaciones, como esta Holborn con Covent Garden, en el medio tienen esa arista que tiene este peso, que es un 8. Entonces, este es el peso que era el tiempo que duro yo caminando de un lado a otro. Entonces, nuevamente, podría ser cuánto me cuesta el pasaje de esta estación a esta estación. Pero depende del problema que uno que esté atacando, puede ponerle diferentes pesos. El largo en grafo con pesos. Entonces el largo de un camino, ¿se acuerdan que era básicamente cuando estábamos acá? Pues básicamente cuántos vértices pasamos para llegar de un lado a otro. Entonces de A a D pasamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos menos vértices menos 1 me da largo 5. Eso eran grafos sin peso. Cuando entramos a los grafos con peso, el asunto cambió, pero no cambió mucho. Entonces vean que, por ejemplo, si queremos llegar de A hacia G, entonces ahí tendríamos un camino. Y entonces sería A, D, G. Y eso, vean que lo que hacemos ahora es, bueno, no contamos los vértices, sino que sumamos el peso de las aristas que teníamos en el medio. Entonces de A a D teníamos un 5.1 y de D a G teníamos un 3.7. Entonces sumado nos da 8.8. Entonces cuando estamos en grafo con pesos, lo que hacemos es agarrar las aristas y sumamos. Es casi lo mismo que antes. ¿Preguntas? Profe, esto es para averiguar cuál camino con estos pesos se llega con la menor cantidad para llegar más rápido, ¿es verdad? Sí, sí. O más largo, pero menor costo. Ajá. De hecho, partiendo de algo como esto, ¿verdad? Me dice que ustedes están acá en Old Street y quieren llegar hacia Westminster, ¿verdad? Entonces, pues ustedes podrían ver, bueno, cuál es la ruta más rápida. De hecho, usualmente los problemas de grafos andan por ese sentido, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de llegar de aquí a aquí? Entonces, ven que cada una de estas conexiones tiene un peso, ¿verdad? 9. Entonces, aquí lo que habría que hacer es explorar el grafo. Entonces, vos podrías llegar y empezar a sumar aquí 9, más 9, más 9, más 14, más 8, etc. Digamos que al final te digo que por esta ruta que te fuiste por acá, duraste 100. Mientras que por esta ruta que te fuiste por arriba, duraste 90. Entonces, era mejor la ruta de arriba.
Entonces, de hecho, eso lo vamos a ver más adelante. Hay varios ¿cómo se llama? Algoritmos para hacer ese tipo de cosas de mejor o peor forma, digamos. Gracias, Entonces, bueno, aquí de hecho era la próxima slide, ¿verdad? Es un problema muy común en grafos y lo vamos a ver durante el curso, que es, bueno, ¿cuál es el camino menos largo entre los vértices, ¿verdad? ¿Cuál es la forma más rápida de llegar entre Alajuela y Cartago? Me voy por la 7, me voy por la General Cañas, ¿cuál es la mejor? Entonces, ese tipo de problemas son muy naturales en grafos. Entonces, ven que aquí el camino más corto entre A y G, pues involucraba dar un vueltón, pues, en la representación gráfica del grafo, pero vean que al final me da un costo de 5.7, que tal vez si hubiera ido por otro lado era más. Entonces, en fin, esos son problemas comunes en grafos. También está lo que se llama árboles, que suena medio raro, porque venimos de árboles, pero son otros árboles, al final termina siendo lo mismo. Que vean que un árbol dentro de un grafo un grafo es un árbol, sí, está conectado. O sea, recuerden que básicamente puedo llegar de todos los vértices a todos los vértices. No es como que está solito por ahí. Y existe un camino único entre los vértices. Entonces vean que no es como que yo puedo agarrar de este punto, irme para acá y llego a él. Eso no es cierto. Existe un único camino, ¿verdad? Que es este. Entonces, cuando tenemos estos grafos como estos tres, estos se llaman árboles. Entonces, para convertirlo en un árbol común y corriente, bueno, vamos a esto. Estas dos restricciones tienen estas tres consecuencias, ¿verdad? Que es que el número de aristas es básicamente el número de vértices menos uno, lo cual tiene mucho sentido, ¿verdad? Está conectado, pero hay un único camino entre los dos vértices, ¿verdad? Entonces, vean que tendría, no sé, en este caso tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices y tendría una línea que los conecta a cada uno de ellos máximo una vez. Entonces, pues básicamente tengo 8 menos 1 aristas. Y que estamos básicamente frente a un grafo acíclico, o sea, no puedo dar vueltas así, ¿verdad? Y que si agregamos cualquier otra arista, como esta, por ejemplo, entonces ya ahí sí se nos crearía un ciclo. Y la otra consecuencia importante de matar una arista, por ejemplo, sería que inmediatamente matemos la arista que matemos, se nos va a crear un grafo desconectado. Entonces, si matamos esta, vean que estos tres nodos quedarían aislados de estos de acá. Entonces, estas son las consecuencias que tienen, estas dos reglas de árboles. Para crear un árbol enraizado, como los que hemos visto durante el último mes y resto, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos cualquier vértice como la raíz y definimos que sus vecinos van a ser sus hijos, y así, de forma recursiva. Entonces todos los vecinos de cada hijo se vuelven sus hijos, a excepción del que pues era su padre, ¿verdad? Entonces veamos por ejemplo esto. Dado este grafo común y corriente, ¿verdad? Queremos convertirlo en un árbol. ¿Qué hacemos? Agarramos este vértice, y imagínense que esto fueran bolas conectadas con hilos, ¿verdad? Entonces literalmente agarran la bola A y todos los demás van a caer por gravedad y nos va a quedar algo como esto. Entonces vean que los vecinos de A, que eran C, F y D, C y D, son C y D, se convirtieron en sus hijos, y es así de forma recursiva. Entonces vean que C tenía un vecino que era F, que es este de acá, y F se convirtió en su hijo. A no se convirtió en su hijo porque ya era su padre. De igual forma, vean que D tenía de vecinos a, que es su padre, y B, E y el otro que está aquí abajo, que no sé cuál es, que son sus hijos ahora. Entonces, cuando tenemos estas dos condiciones y son ciertas, podemos agarrar y convertir el grafo a un árbol común y corriente. Entonces, vean lo mismo, vamos aquí agarré B y nuevamente me dicen físicamente, ¿verdad? Son bolas conectadas con hilos, y agarran B y dejan todos los demás caer, y lo que queda es básicamente un árbol. ¿Preguntas de eso? ¿No? Pues no. Ok. Bosques. Un bosque es básicamente un grafo sin ciclos. Entonces recuerden que un ciclo sería cuando estábamos por acá y, no sé, hacemos una conexión entre B y E. Entonces eso sería un ciclo, ¿verdad? Que puedo hacer un ciclo entre los vértices y seguir dando vueltas. Entonces un bosque es un grafo sin ciclos, y eso tiene tres consecuencias. Básicamente que tenemos menos aristas que vértices, que el número de árboles que tenemos dentro de ese bosque va a ser básicamente igual a esto, que sería la cantidad de vértices menos la cantidad de aristas, y que removemos una arista e inmediatamente agregamos un árbol más al bosque. Entonces,
veamos este ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos un bosque con 22 vértices y con 18 aristas y tiene 4 árboles. Ven que no hay ningún ciclo. ¿Preguntas? Ok. También tenemos los grafos dirigidos, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco de eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la red social yo le doy follow a alguien y esa persona no necesariamente me da follow a mí. Entonces, los grafos dirigidos son ese tipo de problemas. Los grafos no dirigidos es cuando la relación es bidireccional inmediatamente. Entonces, en este caso, pues, lo que pasa, las aristas básicamente tienen dirección. Entonces, las aristas igual siguen siendo pares ordenados de 2 vértices, al igual que antes. Pero en este caso, vean que la diferencia es que si tenemos la arista VJ con VK, eso es diferente a tener la arista VK con VJ. Entonces, si quiero tener la relación bidireccional, ocupo tener las dos. Entonces, un ejemplo de eso en la vida real son las calles, que hay muchas que son 2 vías, pero hay algunas que no. Entonces, si queremos, no sé, por ejemplo, Uber para sus problemas, para representar las calles de Costa Rica, ocupa tener esto como un grafo dirigido, en caso de que hayan calles con solo una vía. Entonces, realmente es muy similar. Ven que tenemos un grafo con 9 vértices, que son estos de acá, y tenemos tenemos más aristas, que son las que tenemos acá. Entonces ven que por ejemplo aquí tengo V1 con V2 y gráficamente eso representa como una flecha. Recuerden que antes era una línea nada más, entonces cuando tenemos grafos dirigidos, entonces es una flecha. Entonces ven que V1 va hacia V2 porque V1 va hacia V2, pero la arista contraria que va de V2 a V1 no existe, no está aquí adentro, entonces no tengo la flecha hacia acá. Vean que de V3 a V5 eso sí está, que son estas dos de aquí. Entonces de V3 voy a V5 y de V5 voy a V3. Entonces eso es lo que está acá, ¿verdad? De V3 a V5 y de V5 a V3. Pregunta del grafo dirigido. Profe, eso es básicamente que la flecha apunte hacia, digamos, del V5 al V3 y del V3 al V5. Entonces Sí. estarían conectados cíclicamente, estarían. Sí, es como una relación bidireccional, ¿verdad? Es como una calle de 2 vías. Entonces, no sé, de una intersección de una calle a la otra intersección y que la calle que está en el medio sea bidireccional. Entonces, digamos, si vos sos un carro, puedes ir en cualquiera de las 2 direcciones. Ok. Que eso es lo que está aquí, ¿verdad? Digamos, esto es una intersección y esta es otra intersección. Entonces, bueno, puedes ir en un lado o puedes ir en la otra dirección. Siempre está la calle sin salida o en una dirección, entonces, pues, esa sería esta, ¿verdad? Entonces, bueno, V3 y V5 son estos que están acá. Habíamos visto el número de aristas y habíamos visto que un grafo no dirigido, pues es básicamente esta fórmula. ¿Qué dijeron, perdón? Digamos, el grafo dirigido, solamente con uno que tenga eso ya es dirigido. El grafo dirigido, el asunto es que las flechas tienen dirección, esa es la diferencia, ¿verdad? El grafo no dirigido no tiene dirección, míralo por acá. Ah, ok, ya entiendo. Eran como estos. ¿Dónde está el mismo ejemplo aquí? Bueno, aquí, exceptuando la flecha roja, volvamos atrás. Estos. Mira que no teníamos flechas. Entonces, con que yo tenga la relación de A a B, también puedo ir de B a A. No tiene dirección. Ok. Bueno, o más correctamente, son bidireccionales. Digamos, si puedo ir de A a B, de fijo, tengo que poder ir de B a A también. En los grafos dirigidos eso ya cambió, ¿verdad? Puede que yo le dé follow a alguien y que esa persona no me dé follow a mí. El número de aristas para grafos no dirigidos y dirigidos, vean que la fórmula es casi que la misma, ¿verdad? Y tiene mucho sentido. En el grafo no dirigido era la cantidad de vértices por la cantidad de vértices menos 1 entre 2, pero vean que ahora puedo ir en ambas direcciones, entonces puedo tener una flecha de V1 a V2 y la flecha en la otra dirección. Entonces vean que aquí lo dividí entre 2 y aquí lo que pasó es que ese 2 se murió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo tener flechas en 2 direcciones, entonces eso es como 2 por esto y se murieron los dos 2's. Entonces eso me da el número de aristas para un grafo dirigido. ¿Qué más? Aquí ven que el concepto de grados cambió un poquito, pero realmente sigue siendo lo mismo en espíritu. Tenemos ahora un grado de salida y un grado de
puta data, que dice, tengo todos los typos del mundo. Entonces el grafo, los grados de salida de un vértice es básicamente el número de vértices adyacentes, son los que salen de él. Y el grado de entrada son los que le entran, más bien, ¿verdad? Entonces vean que el vértice V1 tiene como vecinos a V2 y a V4 que salen de él, ¿verdad? Es la cantidad de flechas que salen de ahí. Entonces el grado de salida de V1 es 2. Nuevamente me pongo aquí en este vértice y veo cuáles flechas salen. Entonces salen 2. Entonces por eso grado de salida de V1 es 2. Vean que el grado de entrada de V1 es 0. ¿Por qué? Vean que no hay ninguna flecha de ningún vértice que llegue hacia V1. Entonces por eso no hay nadie que llegue hacia V1. Entonces ese sería el grado de entrada de V1, por eso es 0. Entonces, digamos, en una red social eso sería como pues la persona que acaba de crear su cuenta y no tiene nadie que lo siga. Entonces al puro inicio tiene grado 0. Grado de entrada 0 porque nadie lo sigue. ¿Queda clara la diferencia entre estos grados? Sí, Sí, no. profe. Sí, ok. A ver si es cierto. Bueno, eso ya lo vimos, grado de entrada de V1. ¿Cuál es el grado de entrada de V5? Dos. Sí. 2, sí. Grado de salida de V1. ¿2? Cierto. ¿Y el grado de salida de V5? 3. 3, sí, 3. Tenemos esta flecha para acá, esta de acá y esta para acá. Entonces sí, el grado de salida de V5 es 3. También tenemos el concepto de fuentes, que en inglés le llama sources. Entonces, ¿eso qué es? Es básicamente los nodos con los grados de entrada es igual a 0, ¿verdad? Aquí, ¿cuáles ven? El profe, V1. V1 El V6 y el V6 y V7. Sí, y V7. correcto. Que es el mismo ejemplo, ¿verdad? Esa es la gente que acaba de crear su cuenta en Facebook y nadie lo sigue. Está el caso contrario, ¿verdad? Que se llaman sumideros o zinc. Esa fue la traducción que le puse. Realmente sinking suena como más bien como la pila de cocina, ¿verdad? Donde uno tira todo. Entonces vean que esos son los nodos con grado de salida es igual a 0. Que aquí, ¿cuáles ven? El V9. El V9, sí. Ah, ¿Y el V2? el V2, sí, de acuerdo. Entonces, bueno, un camino en un grafo dirigido, pues es básicamente lo mismo, ¿verdad? La única diferencia es pues, que aquí tenemos que seguir las flechas, ¿verdad? Digamos, vean que, por ejemplo, yo no puedo tener un camino que vaya de V2 a V1 porque la flecha no va en ese sentido. Entonces, ese es el único pero, ¿verdad? Entonces, sigue siendo una secuencia ordenada de vértices donde haya una arista para J, bueno, desde J-1 a J y que esta arista conecte cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, tiene que existir una flecha de V0 a V1, una flecha de V1 a V2, de V2 a V3 y etcétera hasta VK. Entonces, no se vale que yo vaya de V2 a V1, aunque haya una flecha en el medio, porque no va en la dirección correcta. Entonces, bueno, está el concepto de conexitud, que un grafo es fuertemente conexo. Básicamente vemos que es cuando tenemos un camino dirigido entre todos los pares de los vértices, como acá. Ven que, por ejemplo, yo puedo llegar de V1 a V4, de V1 a V2, de V1 puedo salir a V4 y llegar a V5 y también de aquí puedo llegar a V3 y a V8 y a V2. Entonces ven que en este grafo, si yo agarro cualquier vértice, existe un camino dirigido entre ellos. Pero si agarra el V2. El V2 no, ahí tenés tiene, razón, ¿no? el V2 se me fue. Es débilmente conexo a algo como esto. Que vean que básicamente cuando existe un camino entre todos los pares de los vértices, si fuéramos un poco generosos e ignoramos la dirección. Entonces vean que yo podría llegar de V6 a V9 y a V7, pero la dirección está mal. Entonces cuando tenemos ese tipo de cosas decimos que es débilmente conexo. ¿Sí o no? Sí.
y realmente hay que verlo a nivel de camino, ¿verdad? Entonces ven que el camino que les acabo de decir, de V1 a, no sé, a V3, el camino es el que es conexo, ¿verdad? Aquí, pues existe el camino pero no es conexo. Entonces, un grafo con peso dirigido, es lo mismo de antes, ¿verdad? Las flechas tienen un peso. Aquí claramente, pues, ¿cómo se llama? Cada una de las flechas puede tener un peso diferente, aunque vayan del mismo nodo al mismo nodo. Entonces, ¿esto qué sería? Como que el pasaje de bus de Alajuela a San José cuesta 500 pesos y viceversa cuesta 600. Entonces, se vale. ¿Preguntas de eso? No, ok. También tenemos algo que se usa muy a menudo, de hecho son los grafos dirigidos acíclicos, que bueno, que es un grafo dirigido, como el que hemos visto antes. Entonces ven que tiene flechas y que es la parte de cíclico, pues no tiene cíclicos, ¿verdad? Entonces vean los de acá, o sea, no puedo devolverme hacia atrás, por ejemplo, es el asunto. Vean que estos dos de acá son DAX, los de abajo no son DAX, porque vean que de aquí podría bajar acá, acá y después volver al vértice inicial. Entonces este tiene un ciclo, los de arriba no. Entonces cuando tenemos esta propiedad que es un grafo dirigido sin ciclos, entonces se llaman, pues DAX es el nombre que se les da en inglés. Esto, ¿para qué se sirve? Vean que uno podría pensar, originalmente habíamos hablado de los, ¿cómo se llama? De los árboles de, ¿cómo se llama esto? Como de relaciones de familia, digámoslo así. Y hemos dicho que era un ejemplo eran los árboles. Vean que eso no siempre es cierto. Siempre puede pasar algo como esto, ¿verdad? Hay spoiler, perdón, por los que no han visto la serie. Pero hipotéticamente Jon Snow y Daenerys podrían tener un hijo. Entonces esto ahí se nos jodió el hecho de que fuera un árbol. Vean que ya tenemos un ciclo. Entonces los grafos también sirven para este tipo de asuntos. Entonces cuando la gente hace ese tipo de cosas, tiene un nombre que se llama colapso de pedigrí. Entonces si fuera todo el mundo nada más tiene, ¿cómo se llama? Hijos con gente que no es su familiar, entonces un árbol común y corriente serviría para representar ese tipo de datos, pero dado que pueden pasar cosas raras, entonces, al menos en Game of Thrones, entonces un grafo es una alternativa. Representaciones, eso los vamos a ver más en detalle la próxima semana, pero básicamente existen dos que son las más comunes. Una se llama la matriz de adyacencia, la otra es la lista de adyacencia, y finalmente está la lista de relaciones binarias, que yo creo que nada más se ve pues académicamente. Probablemente fue la primera versión que a alguien se le ocurrió cómo representar un grafo y nunca más nadie más lo usó. Entonces, bueno, veámoslas teóricamente ahorita. Está la lista de relaciones binarias, que es básicamente tener un contenedor de aristas. Ven que aquí, pues ya con esto, puedo representar pues el grafo en sí. Entonces vean que tengo un dato que es, bueno, tengo la relación de 1 con 2, esto me da esta flecha, tengo la relación de 1 con 4, la de 3 con 5, 3 con 5, la de 5 con 3, etc. Entonces básicamente tengo todas las aristas. Problemas, ocupa mucha memoria y también es bastante lento. Entonces debemos buscar si, no sé, este nodo es adyacente a este otro nodo, es bastante lento. Entonces depende básicamente del número de aristas que tenga. Y también buscar los vecinos de un nodo. Digamos, si yo quiero ver cuáles son los vecinos de V1, entonces tengo que recorrer todo esto, ¿verdad? Tengo que recorrer todas las aristas para ver cuáles son mis vecinos. Entonces es bastante lento. Entonces esto se llama lista de relaciones binarias y nuevamente es la peor de todas. Está la matriz de adyacencia. Esta es bastante común. También tiene sus peros. Es más rápida, pero ocupa bastante memoria. Ese es el pero que tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Vean, ponemos en un eje, ponemos todos los vértices y en el otro ponemos también los mismos vértices. Y definimos las aristas como la celda que los conecta. Entonces vean que 1 está conectado con 2. Entonces en la celda 1, 2 ponemos un true. En este caso es un grafo no dirigido, entonces por eso ponemos un true. Si fuera un grafo pues con pesos, aquí podría venir un 8 o un 1000 o algo así. Entonces veamos también, por ejemplo, 4 va hacia 2, entonces digamos a la celda 4 con 2, entonces tenemos un true, porque están conectados. Peros ocupa un montón de memoria, entonces tenemos, no sé, 10 vértices, sería 100 celdas de memoria. ¿Qué más?
determinar si un nodo es adyacente a otro es súper rápido. Ven que si yo quiero ver si el nodo V4 es adyacente a V2, pues nada más tengo que ir de una vez a esto, que al final es un arreglo, ¿verdad? Voy a la posición 4.2 de esta matriz, la arreglo y ya. Ese fue el asunto. Entonces es una operación O de 1. Y finalmente, para ver los vecinos de VI, digamos, si quiero ver los vecinos de este, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues básicamente recorro, ¿verdad? En un sentido. Y así es como veo mis vecinos. Entonces depende básicamente de mi número de vértices. Entonces tiene esta ventaja. El problema es que ocupa bastante memoria. ¿Preguntas de esta? No. Ok. Y está la otra que se llama lista de adyacencias, que esta es particularmente buena cuando tenemos grafos muy grandes. Imagínense que esto fuera la red social de Facebook, ¿verdad? Con, no sé, 1 millón de personas adentro, y entonces tendríamos una matriz de 1 millón por 1 millón. Sería una cosa terrible. Entonces probablemente usan algo más similar a esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una lista hacia abajo, ¿verdad? Y vean que en cada una de ellas tenemos otra sublista. Entonces, tal vez se les parezca un poco el diccionario. Gráficamente se ve similar. Entonces tenemos una lista con cada uno de los vértices, y adentro ¿cómo se llama? De esa lista tenemos cuáles son las aristas para ese vértice. Entonces vean, aquí tenemos todos los vértices, y vamos, para el vértice 1 tenemos que hay conexión a 2 y 4. Entonces aquí tenemos una lista enlazada con ese par de aristas. Del 3 tenemos que va hacia el 5, entonces tenemos una lista enlazada con un único elemento que es el 5. Y eso es básicamente la lista de adyacencia. ¿Qué ventajas tiene? Ven que no ocupa mucha memoria comparado con el otro, que era v al cuadrado. Este ocupa v más e, lo cual es relativamente poco. Y en promedio, aquí está la pregunta, digamos, si queremos ver cuáles son los, digamos, si dos nodos son adyacentes, entonces pues esto es lo que vamos a durar. Y si queremos ver los vecinos de este vértice, pues también vamos a durar exactamente lo mismo, ¿verdad? Que es básicamente recorrer hacia acá y después ver, ¿cómo se llama?, hacia la derecha los vecinos. ¿Preguntas de la lista de adyacencia? Está muy claro. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Hemos visto el tipo de dato abstracto grafo, que ya vimos que lo que hace es manejar información adentro como de adyacencias. Entonces, ejemplos, no sé, transporte en ciudades, transporte entre aeropuertos, redes sociales. Las preguntas que uno usualmente le puede hacer a un grafo es, bueno, ¿cuántos vértices tiene este grafo? ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuáles son los vecinos de un vértice? Entonces, digamos, si es una red social, ¿cuáles son la gente a la que Rafael Monge le dio like? Si todos los vértices son adyacentes, entonces si yo soy amigo de Carlos Alvarado o no. Y si dos vértices están conectados, entonces que si entre yo y Donald Trump hay alguna conexión. Entonces tal vez yo no le doy like a él, pero le doy like a Carlos Alvarado, y Carlos Alvarado le dio like a él. Entonces al final Trump y yo estamos conectados. Entonces, eso Facebook. ¿Cómo? Perdón, Facebook tiene 2.449 millones de usuarios. Casi nada. Entonces, sí, imagínense esto en una matriz, ¿verdad? Sería una cantidad vulgar de memoria. Entonces, esto no es una representación viable para ese grafo de Facebook. Es una representación viable para un grafo pequeñito. Entonces, usualmente uno lo que pregunta es ese tipo de cosas de grafos. Hay cosas más avanzadas, como, bueno, ¿cuál es la ruta más corta entre Rafael Monge y Donald Trump, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas tendría que pasar entre ellos dos para que se conecten? También uno busca a veces como llaman clics. Entonces como que tal vez hay grupos muy cerrados de gente, ¿verdad? Entonces como, no sé, la gente que tiene algún tema en común, no sé, los veganos. Entonces hay un grupo de veganos que todos se dan like a sí mismos y nadie más les da like, o casi nadie se les da like. Entonces los veganos son un clic y la gente que más bien es completamente carnívora es otro clic o algo así. Entonces ese tipo de búsqueda de grupos como cerrados también son cosas que uno pregunta dentro de los grafos. Y bueno, ¿qué más? Esas son las preguntas que uno podría hacer un grafo. También uno puede pues, modificarlos y realmente aquí no hay mucho que hacer. Ahora uno puede o insertar o remover una lista. Entonces eso es, bueno, agregar una lista que es en una red social, voy y le doy like a Pablo. Eso crea una relación entre los dos. O también puedo agregar un nuevo vértice. Entonces llego y tal vez mi prima de 5 años va a hacer un Facebook, entonces le hago la cuenta. Entonces ven que ahí lo que hice fue crear un vértice. Entonces esto son básicamente las dos modificaciones que uno puede hacer un grafo. Como ven, la estructura de datos en sí, pues no
no hay mucho que hacer, la verdad. Ya vimos que es una lista de listas o una matriz y agregue o remueva vértices o aristas. Lo interesante con los grafos es esto y todo el resto de operaciones más que vamos a ver, ¿verdad? Que es como, bueno, cómo llego de un lado a otro de la forma más rápida posible, por ejemplo. Entonces, la estructura de datos en sí es bastante simple, lo interesante son los algoritmos que se hacen sobre ella. Y bueno, vimos las tres formas de implementarlos a muy alto nivel. Nuevamente, esta de arriba yo en la vida la he visto utilizada. Las dos que se utilizan son estos dos de abajo. Y bueno, ¿cuál lo utilizamos? Depende un poco del tamaño de los datos que queramos usar y de la velocidad que esperemos de los mismos. Y eso sería la charla inicial de grafos. No sé si tienen alguna pregunta. No, está bastante claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, nos vemos el lunes y ahí empezaríamos a ver, creo que la matriz de adyacencia. Ahí. El lunes. Ay, perdón, el miércoles, estoy enredado. Bueno. Entonces, el miércoles empezaríamos a ver esta matriz, la vamos a implementar pues, desde cero, básicamente, en C++, en código. Entonces, para que vean eso, ahí ven que aquí hay algo interesante, que es que en esta no. Pero vean que esto es un grafo dirigido. Si esto es un grafo pues no dirigido, entonces la matriz es simétrica. Entonces vamos a hacer una optimización que básicamente utiliza la mitad de la memoria, que es como usar un triángulo en vez de una matriz, en caso de que sea un grafo no dirigido. Entonces eso sería lo que vemos el miércoles y probablemente el viernes vemos más bien esta versión, que sería la de lista de adyacencia. Y después entramos en todos los algoritmos divertidos de grafos que hay. Eso sería entonces, que pasen un buen fin de semana. Bueno, profe, hasta luego. Muchas gracias. Ahora, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Para profe. Chao. Prueba, hasta luego. Cuídense mucho. Igualmente.